Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas, cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Aquí estamos listos como todos los viernes a las 12 del día en todas mis redes, en todas las plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe, Carlitos querido. ¿Qué tal, Joaquín? Te veo como serio, No. como apagadón, Estoy tratando... como el tango, a media luz. A media luz. Los besos a media luz, los dos. Sigo tratando de digerir esta repentina conversión de la Tierra en que la pensábamos redonda y volvió a ser plana, Joaquín. El inicio de una nueva era global, Carlos. A partir de este 2 de abril, Trump terminó con más de 50 años de una estrategia global de libre comercio en el mundo. Así es. Se acabó esa era. Por más que digan, es que a mí lo que más me... A veces en lugar de argumentos, Carlos, usan calificativos o deseos. ¿Sí? No es viable. Ah, ¿no es viable? Vamos a ver. Es que va a ser catastrófica. Sí, puede ser catastrófica. No va a ser catastrófica, no. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Y no me vas a decir que esto es peor que la Segunda Guerra Mundial. No, desde luego. Digo, estoy hablando del tiro porque estoy viendo muchas respuestas al tiro, Carlos. Y a la medida de los deseos personales, profesionales o políticos. Estoy viendo, Carlos, que hay gente que está opinando sin siquiera haber leído el documento formal por el cual se aplica la ley de emergencias nacionales, de la cual se deriva la aplicación de estos aranceles de Trump, que es seguridad nacional. Sí. Así lo interpretan, con base en esa ley. Y eso modifica todos los esquemas y hay uno más entre 180 y tantos países que hay en el mundo. México va en la bola de la adecuación a una nueva lógica en esta guerra comercial que sin duda lo es y que pareciera no tener asidero, pero este cabrón de Trump, aunque fue galimático y confuso en la presentación, pues como que hizo, yo digo, razonamientos muy claros. Sacó como las tablas de Moisés, ¿viste? Sí, de por qué iba a aplicar cuando menos el 50% del importe de los aranceles que en el mundo se le aplican a productos estadounidenses. Sí. Yo no lo escucha, yo no soy economista, pero digo, pues tiene su lógica. Lo que no tiene lógica es que de un día para otro el país que más ha impulsado el libre comercio haya impuesto al mundo un nuevo evangelio.
Así es, pero a ver, así es, Carlos. Y mira, además lo estuvo cantando tal fecha, y luego tal fecha, y luego tal fecha, y lo dijo, a las 4 de la tarde, y además qué lugar exigió, bueno, en qué escenario, ¿no? En el Jardín de las Rosas. ¿Saben por qué es eso? No es por el hombre, es por el espacio, Sí. en la Casa Blanca, sí, en el Jardín de las Rosas. Pero a México le fue bien. Pinches neoliberales, Carlos. Pinches neoliberales, ¿sí? Que hicieron 2 tratados de libre comercio. Pero déjame decirte, yo no creo que a México le haya ido bien. Bueno. Nos fue menos peor que a otros. Bueno, eso es irle bien. Ahora, en lo que tienes toda la razón es en que esto que sucedió antier, y ya lo vimos con la reunión de ayer de la presidenta con el empresariado y lo que dijo en la mañanera, pues debemos reconocer el acierto de 2 presidentes de la época neoliberal. Pinches neoliberales. Por eso entiendo que digas pinches Hay que neoliberales. rechazarles todo. De no ser por Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, no estaríamos entre los menos damnificados del mundo, que eso es muy cierto. Esa es la diferencia entre poder vivir y poder morir. Sí, sí, Digo, sí. imagínate, Carlos, a China le mete el 38% de aranceles, a la Unión Europea El 20. el 20%, y estás hablando de 17 países, ¿sí? Oye, a Japón, a Corea del Sur, A a Japón Taiwán. el 24%, a Taiwán el 36% también, o el 34%. Y hay un dato muy interesante. Si se acomodan las cosas, Israel va a tener aranceles más altos que Irán. Sí, es parte de lo poco comprensible o delirante, si se quiere, de lo que es este delincuente. A mí me importa mucho recordar cada que puedo que Estados Unidos está gobernado por un delincuente convicto, que es Donald Trump, hallado culpable de cometer 34 delitos relacionados con sobornos y prostitución. Bueno, Con Stormy Daniels. con todo y eso, También con todo y eso. con todo y eso, pues ni hablar que le funciona a este cabrón y qué apoyos tiene ahí de toda la parte halconesca republicana, aunque ya cuando menos 4 senadores se le están pandeando porque ven excesivas las medidas que anunció. Es que, fíjate, es que dieron 2 referentes. 2 referentes en las 2 ocasiones. Una a finales del siglo XIX y otra en el siglo XX, que Estados Unidos impulsó aranceles desmedidos. Los republicanos perdieron la mayoría en las siguientes elecciones, en el Congreso. Ah, sí. Por eso es Qué que buen están... dato. Te lo agradezco. Nada, Carlitos. No sabía eso. Por Entonces, impulsar aranceles Claro. perdieron la elección ¿por posterior. qué? Porque a la gente se les encarecieron los bienes y los males también, no digo, los coches, la comida, los refrescos, en fin. Con razón el ya también consumo. salió desde el mismo miércoles en la tarde-noche un sondeo sobre la popularidad de Trump que ya le bajó de cómo estaba recién tomó posesión El 20 de enero. el 20 de enero. Es decir, hay muchos estadounidenses, supongo que sobre todo en el campo, pero no sé bien, No, todos los que consumen, Carlos. que van a resentir en su economía esta imposición de aranceles. Pero a México de ninguna manera creo que le haya ido bien porque ya había una
decisión que va a repercutir en la economía nacional, al parecer seriamente. Por eso la activación lo antes posible del Plan México, que anunció la presidenta. Sí. Y por eso mismo, pues hay que... Yo estoy esperando todavía que alguien de Morena, aunque no sea Claudia Sheinbaum, tenga la decencia intelectual de reconocer el acierto de lo que tú dijiste, pinches neoliberales, de los presidentes mexicanos que impulsaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Por cierto, Canadá, con quien Trump más bien tuvo una relación muy áspera, sobre todo durante el mandato de Justin Trudeau, pues quedó en el mismo trato que México, que de todas maneras, en buen castellano, nos chingaron. No nos chingaron, Carlitos. Digo, a ver, todo hay que verlo a nivel global comparativamente. Mira, te voy a decir, prácticamente la mitad de todas las exportaciones mexicanas están en el TEMEC. O sea, eso es cero arancel. El caso del acero, del aluminio y de algunos productos que México exporta que no cumplen con las normas del TEMEC, vamos, que están grabados arancelariamente dentro del TEMEC por no reunir las características, esos van a pagar 25%. Como las partes o componentes Sí, a ver, no manufacturados en Estados Unidos que se van en la exportación de automóviles o de vehículos. Sí. Entonces, dice Trump también, ahora, si resuelven fentanilo y migración, ese se los bajó al 12%, que es un aspecto que casi no se escuchó, porque hay que leer también los documentos, no solo hay que leer, como pasa algunos, pues la nota, ¿no? Ese es un buen punto y es absolutamente lógico para Trump, ¿eh? Claro. Dice, si cumplen con esto, porque si tienen el problemón, sobre todo sanitario del fentanilo, dice, si le bajan a estos problemas, chance y no aplique o reduzca los aranceles. Del 25 al 12. Ahora, Carlos, también es interesante, y yo creo que sí le fue bien al país, bueno, y a la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, Carlos, esto, acuérdate lo que había amenazado Trump. Y la manera como se expresaba. Bueno, se expresó despectivamente hasta de Japón. Sí. Bueno, de la Unión Europea, sus aliados. De la Unión Europea. A la Gran Bretaña, tómala. También. Y vamos, estamos en el inicio de una nueva era que nadie puede adelantar a dónde nos va a llevar. Eso es un hecho. Y estamos hablando de un asunto global. Y como México está en el globo terráqueo, ¿sí?, en este mundo, un asunto mundial, pues de algún modo nos va a afectar. Es inevitable decir que no nos va a afectar. Ahora, dicho esto, Carlos, yo creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum debe hacer lo que no ha hecho ninguno de sus antecesores. Yo en mi primer viaje a China, todavía estaba Mao Zedong y Zhou Enlai. Órale. Zhou Enlai que decían, no, las guerras ya no se hacen con armas, se hacen con la economía. Estoy hablando de los años 70, ¿sí? Y los chinos, Carlos, nos llevaron a son de esas como, era una visita casi oficial, y nos llevaron una especie de estudio, escenario cinematográfico, pero era un campo agrícola, un campo agrícola que parecía dibujado, pero de verdad. ¿No fueron las colinas de Tachay? En Tachay, eso. Muy bien, Carlitos, chingado. ¿Cómo no nos vimos, caray? Sí, no. Bueno, entonces había un letrero ahí enorme y yo le dije, oye, ¿qué dice? Y te dijeron, ¿quién sabe? Está en chino.
No, me dijo algo que se me quedó mucho y que lo he utilizado toda mi vida. Dice, es oportunidad, pero ya ves que no usan letras, ¿sí? No, Usan grafos. son ideogramas. Sí. Y dice, pero eso quiere decir lo mismo que oportunidad y cambio, y crisis. ¿Por qué? Sí, porque solo en las crisis, de verdad, se da la oportunidad del cambio. Pinches chinos. Digo. Eso, por cierto, también lo decía Albert Einstein. Y sí, Entonces, pinches chinos. Pues. Digo, eso lo digo en el mejor de los sentidos, ¿sí? Sí. A ver, cuando yo fui, había bicicletas, y todos de gris o de azul. No somos de China ahora. Es otro mundo. Otra era de otro mundo. Bueno, es increíble que China está en la competencia del mercado mundial con todo lo que quieras llamarle capitalista o neoliberal, bajo el gobierno cabrón del Partido Comunista Chino. Ah, ¿sí? Es el que determina por dónde va. Sí, yo cuando alguien me dicen, oye, ¿qué es pragmatismo? Pragmatismo es el Partido Comunista Chino, ¿sí? Porque es el Partido Comunista y gobierna un país donde tiene un desarrollo económico nunca visto y niveles de bienestar crecientes. Y estamos hablando de 1.100 millones de personas, ¿eh? Bueno, entonces, yo creo que esta sí es una oportunidad única. Vuelvo al letrero aquel. Una crisis que representa una oportunidad única de cambio. ¿Qué hace falta para eso? Programas y liderazgo, más voluntad política. ¿Y sabes qué? Y convocar a todos los mexicanos, Carlos. Porque resulta que en los tiempos de López Obrador solo convocaba a los 8 más ricos. Sí. ¿Sí? Y a los de su partido. Y que eran su consejo asesor, que en los últimos años pues nomás no, ya no lo aguantaban. No se le vio. Ya no aguantaban. Bueno, no puedes gobernar con los 8 hombres más ricos a cambio de concesiones, porque las mayores fortunas de México, a diferencia de Estados Unidos o de Europa o de la Gran Bretaña, perdón que ya lo separe así. Y Carlos, de Asia. Y de Asia. Pero vamos, las más cercanas, las mayores fortunas de Estados Unidos no están relacionadas con el gobierno. Sí, no. Han sido creadores, innovadores, inversores. Inventores. Inventores. Y aquí, Carlos, las grandes fortunas, todas están relacionadas con concesiones. Con concesiones de gobierno. Todas. Todas las grandes fortunas tienen que ver con negocios, con concesiones, con contratos, con permisos, con autorizaciones, con complicidades, con participaciones, con sociedades de gobierno. El que sea, del PRI, del PAN o de Morena. No las puedes entender de otro modo, ¿sí? No. Entonces, esa es la diferencia. Ahora que mencionaste Morena, pues uno de los millonetas para mí recién descubiertos es el ex senador propietario del terreno de los 10 millones de litros de huachicol en Ensenada. Ahí fueron 8, 10 fueron en Altamira. Y 10 en Altamira, en que Tamaulipas. Ya hablaremos de eso. Pero nada más quería yo terminar eso. Sin gobierno, sin contratos del gobierno. ¿Y cómo se obtienen esos contratos del gobierno? Pues con cercanías, Carlos. Y muchas veces con participaciones y con corrupción. Sí, cómo no. Porque el gobierno no da nada gratis, ¿eh? Los gobernantes, perdón. Los gobernantes no dan nada gratis. Siempre hay alguien, algún nivel donde venga para acá. No te digo que sea directamente el presidente, no lo sé, puede haber sido, pero hay niveles donde ahí se va mermando, conforme va bajando la escalera. Entonces, que se reúna, sí, con todos, presidenta, porque repito, este no es un asunto ni de su movimiento, ni de los hombres más ricos de México. ¿Por qué? Porque lo que crea más empleos en México es la pequeña, mediana y microindustria.
Pero sabes, Joaquín, en este punto, lo que yo, cuando menos yo lamento, seguiré lamentando, es que ¿Te lo vas a lamentar? el trance económico por el que cruzará el país, o empezó a cruzar con las políticas trumpianas, agarra al Estado mexicano, desde mi punto de vista, digamos, cojo, Con las finanzas públicas en el esqueleto. pero como sin un pie, Joaquín, por la demolición del Poder Judicial. Bueno, yo me refería, agrego ese factor que tú mencionas, pero yo agregaría el esquelético. El esquelético, sí, esquelético. El esquelético recurso, base, herencia financiera que heredó Claudia Sheinbaum, que es muchísimo peor, por lo menos 100 veces peor que la que recibió el López Obrador de Peña De Nieto. Peña Nieto. Pero ¿por qué no lo explicas? ¿Por qué? Pues porque el presidente López Obrador, que había sido un neoliberal en materia de finanzas públicas, pues en el último año dijo, ancha es Castilla, cabrón, venga para acá. Y se fue con 6 billones de pesos de déficit que ahora hay que estar pagando. Y esos 6 millones de pesos de déficit, ¿qué ocurre? Que le resta recursos a este gobierno para hacer, por ejemplo, toda la obra pública, Que se todo el requiere. tema educativo, todo el tema de salud, del que ya hablaremos, ¿sí? que tiene que hacer y que ya empezó a llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Peña Nieto le dejó casi 1,000 millones de pesos, Carlos, de fondos, de fideicomisos. Se los echó López Obrador para sus programas sociales. Cuando este déficit fue para solventar básicamente programas sociales, Carlos. ¿Por qué? Porque venían las elecciones. Por eso fue. Y luego los millones en las obras faraónicas que cuestan, que siguen costando. Le doy un dato. El avión presidencial que rifó y no rifó, ¿sí? Y luego se lo vendió al gobierno de Kazajstán, Tajikistán, Tajikistán, algo así. bueno. Lo sigue pagando el gobierno de México, ¿sí? O sea, lo seguimos pagando. Sí, porque se compró a plazo, claro. Se sigue pagando. Y lo rifó y luego lo vendió. ¿Y dónde están los ingresos de este avión? No digo si los haya clavado, no. ¿A dónde fueron a parar? ¿Y dónde está la gasolina de Dos Bocas? Y las de 10 pesos. Está junto a la de 10 pesos. Ay, el cuentazo de primero los pobres. Ya viste, hablaste del asunto sanitario. Además de lo que pinta como fraude por 13,000 millones de pesos en Birmex, pues no ya sabemos que hay 99 hospitales donde los Del IMSS quirófanos, Bienestar, ¿eh? donde los quirófanos o no sirven o no hay personal o no, no no hay sirven, equipo. no funcionan. Y estamos hablando Del Esto- mejor sistema de salud pública del mundo. No, pero espérame, porque fuimos por etapas, Carlos. Primero, un sistema de salud como el de Dinamarca. Ah, Una vez superado el sistema danés de salud, sí, ya lo dejamos atrás, lo rebasamos por Groenlandia, como Trump, ¿sí? Ahora, el mejor sistema de salud del mundo. Y lo anunció Carlos, el mejor sistema de salud del mundo. Con todo y la farmaciotototota de Huehuetototoca. Que fue un cuento totote, otro más, ¿sí? Y ahora, Carlos, no lo digo yo, no lo dices tú, no lo dice, no. El director. El Del doctor, IMSS Bienestar. ajá, el doctor Schwartz acaba de dar a conocer esto que mencionabas. Que hay de 99 hospitales del IMSS Bienestar, que estaba yo todo redondo, sí, sin quirófano. ¿Qué quiere decir eso?
que pues la gente que se enferma y tiene que operar se muere. Y esos hospitales están en zonas de la población más vulnerable. Era lo que iba. De estos 99, 70 están ubicados en las zonas más vulnerables, los más pobres. Primero los pobres sin hospital, sin quirófano. Y entonces ahora se van a echar a tarea de reunir el personal quirúrgico, el equipo quirúrgico, porque luego, Carlitos, este es, señor presidente de la República, el quirófano. Y hay una camillita en medio, ¿eh? Ah, y luces. Y lo demás, nada. Luego se dio el caso y también se lo hicieron a Peña Nieto, que lo llevaron en Morelos a inaugurar un hospital, se lo inauguró, lo recorrió, se fue y se llevaron el equipo. La escenografía. Todo lo dejaron vacío. También se lo hicieron a López Obrador. ¿Y te acuerdas el día del soldado robot en aquella cama? Sí, cómo no. Bueno, sí, cómo no. Lo que quiere decir que ha sido una burla. Un muñeco de prácticas, ahí estaba en garrote, se ve ahí. Sí, ahí se engarrotó. Ya ves que cuando le dices firmes, firmes. Bueno, el tema es que ese fue uno de los de las mentiras más criminales de López Obrador. De las más alevosas. No, de las más criminales, sí. Carlos, te voy a decir por qué. Porque es la salud, es la vida. Sí. Se entiende mucho por qué en México, por el COVID, por la criminal gestión también de Hugo López-Gatell y la ausente del doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, en México murieron 800,000 personas. Que también están en la cuenta y hay que ponerle los 200,000 muertos en el sexenio. 1,000,000 de muertos sumas. 800 Por eso, y 200. 800 y 200,000 y Sí, 52,000 y pico de desaparecidos que deben haber sido casi todos asesinados. Y les doy este dato. Japón, con la misma población, 130 millones, tuvo 50,000 muertos. Y aquí, Carlos, 16 veces más. Sí, si nos vamos a los 800,000 muertos, de los cuales se acreditó documental y profesional y médicamente en el estudio que se hizo, ¿sí?, que de los 800, 300,000 no debieron haber muerto. Eso es lo que yo llamo una política criminal. Y al mismo tiempo celebrando como gracia todos los días, tenemos el mejor sistema de salud del mundo ya. Y nuestro sistema de salud es universal y gratuito. Y no faltan medicinas, porque si faltan voy a construir esta farmaciota, ¿sí?, que ahora ya dejaron como debe ser de almacén regional, ¿sí?, y ahí van a estar todas las medicinas del mundo. Y cualquier mexicano que en cualquier hospital necesite una medicina que no la hay, llegará de cualquier parte del mundo y se le entregará en 24 horas. Puta, pero es que cómo mentía, Carlos. Bueno, ¿Cómo mintió, perdón? Y ese crimen tumultuario, pues, permanece en la impunidad. Y todo operado por Jesús Ramírez Cuevas. Que tiene a su cargo el Plan Nacional de Desarrollo de ¿Cómo que de es, Claudia cabrón? Sheinbaum. Pero no hace nada, digo. Pero formalmente, ¿sí?, cuando menos para efectos de pago, él cobra como titular de... No, tiene un sueldo de coordinador de asesores, pero no le pagan extra. Pero que tiene a su cargo el Plan de Desarrollo. Sí, eso sí. Pero digo, y él sigue operando con sus sicarios de las redes, sí, a los cuales le sigue pagando. Y fíjate, Carlos, él está del lado de Andrés Manuel López Beltrán para la presidencia. Sí, claro. Por supuesto, como estuvo al lado de Clara Brugada contra Omar García Harfuch, cuando López Obrador la declaró, la señaló, la destapó, la designó como candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Ahí valieron madre, Carlitos, las encuestas, todo, sí, nada. Aquí el dedo, el índice flamígero, ¿te acuerdas de esa frase? El índice flamígero lo apuntó. Y la apuntó, apuntó a García Harfuch. Lo que diga mi dedito. Entonces, eso. Carlos, el tema educativo. ¿Sabes qué que ahora ya están haciendo, Carlos, la prueba PISA, 8,000 alumnos?
lo que canceló López Obrador, impulsado por Marx Arriaga. Y que según Marx Arriaga, el titular de publicaciones de la Secretaría de Educación, pues ese examen no sirve para nada y como se le dio a revisar al Civestab, Al Coneval. al Civestab. Sí, Ah. dice que Los libros de texto que él hizo. a ver si de algo sirve esa cosa, que son los especializados en asuntos pedagógicos. Y les dijo, curan más un pulque, Sí, curan mejor un pulque que un enfermo. Imagínate, que los doctores son médicos a fuerza. y ahí sigue este cuate, ¿Sí? cabrón. Pues es que es intocable por quien lo nombró. ¿Cuántos intocables permanecen en la ubre? Sí, es que la obra es la obra, Carlitos. A mamar y a mamar que el mundo se va a acabar. Y que no se va a acabar. Oye, pero volviendo al tema de salud, viste que a López-Gatell le dieron flit, Desapareció del Sí. espectro. pero ¿sabes qué? Un día tendrá que rendir cuentas, Carlos. ¿No lo tendrá ya apañado la Fiscalía General de la República No. en eso que le llaman casas de seguridad? No, digo. No, es mucho soñar. No, además, un día tendrá que rendir cuentas, Yo Carlos. creo que sí. Oye, ¿Qué? y yo creo que Cuando me hace así, es que vamos a cambiar a otra cosa, ¿sí? Cuando me dice, oye, ya, no, a la Es shit, que, ya. es Dime, que, dime, es dime. que de rendir, Estoy a tus órdenes. de rendir cuentas, yo creo que hay una gran responsabilidad como servidores públicos de las mayorías obradoristas en el Congreso, porque aprobaron la reforma al Poder Judicial, que es la dinamitación de la separación de los poderes republicanos, y ellos mismos aprobaron que la única autoridad que puede promover la elección de jueces, magistrados y ministros sea el INE, pero la Presidenta de la República y el Congreso quieren entrarle Y gobernadores. y están en contra de la prohibición, acusan al INE de censura. Y yo tengo escrito aquí lo que Nada más, aprobaron. es que era lo que iba. El punto fundamental de lo que dices es que Morena aprobó esta ley y este artículo. Es el 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, comillas. Los partidos políticos y las personas servidores públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos. Palacio Nacional se mantiene con recursos públicos, lo mismo que el Congreso, para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de esta Constitución. Sí, pero lee la primera parte, por favor, Carlos. Los partidos políticos y las personas servidores públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo. Punto. Eso es lo que están impugnando ahora. A ver, el mismo Ricardo Monreal y Adán Augusto, que son los líderes de las cámaras, que aprobaron ese artículo dentro de esa ley. Y ahora dicen que por qué les limitan, como López Obrador, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué limitan mi libertad de expresión? No se está limitando. Hay una ley que ustedes aprobaron. La hicieron los mal morenistas. y además la violan. No, y la impugnan. Y la impugnan. O sea, es que impugnarte es darte un tiro en el pie, Carlos. Y O en sabes, otro lado que no quiero mencionar porque es más doloroso. Ay, Porque además, Carlos, ellos mismos la aprobaron y ellos mismos la están impugnando. Es delirante. y Carlos. me temo, la impugnación es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me temo, dada la tradición que ya tiene una mayoría de 3 de 5 magistrados de ese tribunal, que ¿Se dan?
el tribunal también dijo va que a no. pasar por encima de esto. Ya dijo que no. Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial mira. de la Federación, dijo Pues la que no, felicito. que la ley, ahora sí dijo que la ley es la ley. Y Pues dura la lex. felicito a Mónica Soto. Dura lex es lex. Sí, bueno, acuérdate que antes, pues... Que no me vengan con el cuento de que la lex ley es la lex. Repítelo. Que no me vengan con el cuento de que la lex es la lex. Así es, y con mi... ¿Cómo la ves? Como superioridad moral, yo no tengo por qué ajustarme a la ley y que se vaya el carajo Juárez, con todo respeto, porque con aquello de que nadie por encima de la ley, nada por encima de la ley, para eso estaba él. Usaban a... Bueno, era una regla y ya sabes que no hay regla sin excepción, la excepción era él. Bueno, entonces, esto es al punto que hemos llegado. Ellos mismos hacen la iniciativa, ellos mismos aprueban el dictamen, ellos mismos aprueban la ley, ellos mismos, el gobierno la promulga y ellos mismos la impugnan su ley. Que lo hiciera la oposición, bueno, pues lo puedes entender por el simple hecho de ser oposición, no porque tengan razón. Pero que el régimen impugne una ley que el mismo régimen impulsó y aprobó, es de locos, Carlos. Y Empezó, ahora los gobernadores empezó Delfina Sánchez, ¿no? 15 años tenía... Delfina Gómez, perdón, la maestra la Delfina. gobernadora del Estado de México. Sí, ella empezó, pero también siguieron los líderes del Congreso. Bueno, mira, una variante de la misma melodía, A ver. con esto que ha ocurrido con la supermayoría antidemocrática en el Congreso y sus imposiciones, se debe a una sola persona con cargo de senador, se llama Miguel Ángel Yunes Márquez, el que se haya aprobado la reforma obradorista del Poder Judicial. Y este cuate se le hizo fácil, según dice Morena, militando en el PAN, irse a registrar a Morena. Sí, se afilió a Morena. Y no solo eso, perdón, Morena lo nombró, quitó al que estaba en la poderosa Comisión de Hacienda del Senado para colocarlo a él. Bueno, y sale presumiendo su credencial junto con Adán Augusto López y con Gerardo Fernández Noroña, que también ya hablaremos, presumiendo que ya es militante de Morena. Sopas, la Comisión de Honor y Justicia, Justicia. No sé cómo se llame, de Morena, dijo que ni madres, que digamos no responde a los principios del morenismo. Pero fíjate, no lo hicieron con ninguno de los otros desertores de todos los partidos que se han sumado a Morena, solo con quien hizo posible que impusieran la destructiva reforma judicial. Carlos, la política es el estercolero y en su materia prima se revuelcan felices. Mira, Carlos, primero era diputado del PAN, su papá suplente, perdón, senador, su papá suplente. Ese día que se votaba, él pide licencia porque estaba enfermo, pero vamos, ni Moisés, digo, nadie se recuperó más rápido que... Esa tarde ya estaba bien. Él resucitó a los 20 minutos, no al tercer día. Se chingó a Lázaro. Sí. Entonces, defiende la posición el papá, que le sabe cañón a esto, ¿sí? Y luego ya pide licencia el papá y vuelve el hijo para votar. Y ya se pasa a Morena. Los expulsan del PAN, se pasa a Morena. Y da el voto 86, sin el cual no habría ley. Da el voto 86, que hacía la mayoría calificada de 2/3 partes, porque ahí estaban todos los 128, y gracias a él se aprobó la reforma al Poder Judicial. Y luego, gracias al ministro Alberto Pérez Dayán, la acabó de confirmar en aquella sesión, donde dio el voto en contra número 4, sí, de las 3 ministras y él. Fueron 2 votos determinantes. Pero el caso de Yunes, ¿qué pasó?
No, pues que como ahora ya supo que no, que lo van a rechazar, ¿saben qué? Mejor no me afilio. Pues si ya está afiliado, sí, señor. Había salido Sí, presumiendo la credencial. mejor no. No, pues Y no. Morena se la había expedido, pero es en este juego de equívocos. No, no es de hacen, equívocos, deshacen. no, Bueno, no. de pendejadas, No, hacen tampoco son pendejadas. ¿De chingaderas? Sí. Sí, hable bien. Correcto. Hable con propiedad usted. Corrijo. No equívocos, no pendejadas, sino chingaderas. Sí. Bueno, el asunto ¿No es... crees que fue un error lo que hicieron? No, lo que pasa es que ¿Es que están... se equivocaron? ¿Que fue una tontería? Fue una perversión, hombre. No creo que lo hayan planeado. ¿Cómo No son no? tan inteligentes. Traerse al 86, claro que lo planearon. No, traerse al 86 sí, pero lo que no planearon fue darle la credencial y luego eso no. quitársela. Eso no. Bueno, pero sabes que esto no necesita planeación, es una decisión. ¿Te gustó eso que dije? Es indiscutible lo que acabo de Gracias, decir. gracias, Carlitos. Me hace sentir tan bien cuando me das una. No, yo que te doy, yo te doy nada más Digo, una así que digas que qué bien, o el que mérito o de... tienes razón. O, No, yo te reconozco Oh, el sí. mérito que tienes porque eres un periodista singular con el que me gusta mucho platicar, Joaquín. Entonces, no, ya, entonces, porque como tú también eres singular, ya dejamos de ser singulares. Son dos, es plural. Pues yo celebro esta pluralidad. Joaquín, No nos vamos y nos falta Noroña, el Es que- próximo presidente de México. tienes toda la razón. Digo, y tú como si nada. Te lo dije la Estoy semana... hablando de Noroña, el próximo presidente de México. Pero yo te dije y tú, la ya semana vámonos, pasada, sí. yo te dije No, la semana no. pasada que por eso tengo adelantado mi reloj. Por eso. Soy un tipo adelantado a mi tiempo. Sí, lo sé, sí. Pero si eres adelantado tu tiempo, tienes que estar atento al proyecto visionario de Noroña y dilo con respeto, el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Que se topó con el hijo de Felipe Calderón. No, pero antes de eso ya estaba y está en campaña permanente. Y dijo que el otro candidato iba a ser Marcelo Ebrard, o sea, también destapó a Marcelo Ebrard, ¿sí? ¿Pero qué le iba a ganar? Fíjate, digo, lo que es el delirio, ¿no? Eso es un delirio, planear y anunciar y decir todo esto, que él va a ser el próximo presidente de México. Yo pregunto, ¿y qué no se acuerda que ya está en Morena? Y que no decide él, ni decide el pueblo bueno, decide Morena. No se ha dado cuenta que hay otros aspirantes. No se ha dado cuenta Que uno de ellos es hijo de Andrés Manuel López Obrador. y no se ha dado cuenta que existe una presidenta de la República que Que algo hace tendrá las que veces, decir. hace las veces de jefe del movimiento y tendrá, como tú dices, algo que decir, algo que proponer, algún plan, algún desarrollo, algún proyecto político. No, ya, se acabó esto, vámonos, ahora sí que apaguen las luces y vámonos. Presidente Noroña. Y no sé ya ni para qué hacen elecciones, Carlitos. Ya nada más que tome posesión el 1 de octubre del 30. Pero qué mareo de altura, ¿verdad? De Fernández Noroña. Sí, además como es alto, pues se marea más. Pues sí, también por eso viajó cómodamente a Francia. Pero se fue en vuelo de turista, creo que a Campeche, ¿no? Sí, sí. Y que se topa con el hijo de Felipe no, Calderón. se topa con Felipe Calderón y no le dice nada. Ah, sí. Pasa Se sigue como de sí, no te veo. Y se sienta y empieza que el comandante Borolas y que no sé qué. Y luego el hijo que lo vio, sí, al bajarse, se topa con él. con el hijo. Sí, que es de su altura, ¿eh? No con Felipe, sino No, con su con el hijo. Que iba en el avión y Sí. vio los mensajes Sí. que este cabrón estaba El echando. primero creo que fue Lía Limón, la que Y Lía Limón. le dijo ahí, ¿qué hoy no te alcanzó para primera? Y se regresa y se pone en medio el hijo de Calderón. Caballeroso. Sí, y además ahí se arrugó, Bien bragado. Y le dice algo y es puta.
Sí, digo, yo no sabía que contaba con esos aparatos de defensa personal. Sí, porque le echó la bocanada desde allá arriba. No, pues, dijo, sí, pues, ya son los recursos de la modernidad en materia de defensa personal. Sí. Entonces, pero ya no pasó nada, digo. No pasó nada, nada más que se va a su lugar y ahí sí, tuitea así, pero de dar la cara, otro día. Otro día. Oye, bueno, estamos con ese tema de Noroña presidente. No para presidente, ¿eh? Noroña presidente, cuando te decía que Jesús Ramírez está operando también la campaña de Andrés Manuel López Beltrán, ya tiene hasta su proyecto. ¿Sabes cuál va a ser el lema de campaña? Que está muy cañón. Vota por Andrés Manuel. ¿Eh? ¿Cómo ves? En automático piensas en el padre. Claro. Vota por Andrés Manuel. Fíjate. Pues que vivillos desde chiquillos piensan que la popularidad se puede heredar. Y no, estamos vistos que no, pero hay un plan. Ahora, a mí, ¿sabes qué? Que la presidenta de la República, ¿qué? La presidenta Sheinbaum. Estos ya resolvieron su futuro uno y otro. Y la presidenta, que va a estar, ¿tú crees que va a estar pintada? ¿Tú crees que hoy ya no es la misma presidenta, ojo, del 2 de octubre, del día siguiente de su toma de posesión, ¿eh? Ve, Carlos, por ejemplo, el regreso de las semanas de vacunación, que en el régimen pasado se acabaron. ¿Por qué? Pues porque estamos como en Dinamarca. Sí. ¿Sí? Volvieron. El señalamiento, Carlos, del desastre de los hospitales de IMSS Bienestar. Y otra cosa más, Carlos. Se acabaron los abrazos, ¿eh? La política de la presidenta Sheinbaum contra la violencia, contra la inseguridad, contra los delincuentes, contra el crimen organizado. Estos 8 millones de litros de combustible que encontraron allá en Ensenada. ¿Y 10 millones en Tampico? En Tampico, en Altamira, sí. Carlos, por lo menos el de Tampico, el de Tamaulipas, ¿sabes que no es huachicol? No, que lo trajeron en Es buque contrabando de diésel de Texas a México. Te voy a decir por qué. Aquí un litro de diésel cuesta más de 26 pesos. En Texas vale 68 centavos. No hablo de un litro, no de gal, un litro. 68 centavos de dólar. Sí, claro, sí. Que son menos que los 36 Que son pesos. 68, casi 14 pesos. Contra 26. Pues no decía López Obrador que ya se había acabado el huachicol. Pero ahora sabes que entendido, en su gobierno empezó el contrabando de diésel. Son dos grupos, uno que opera el Pacífico Y otro en el y otro Golfo. que opera en el Golfo. Y de Texas lo traen. El problema del Pacífico es que la gasolina en California, el diésel, es mucho más caro que en Texas. Creo que es el estado de la Unión Americana donde es más caro. Pues quizás se van a Oregon y lo traen de ahí, ¿no? Al norte de California. En fin, el hecho es que hay dos grupos que se dedican al contrabando a toda escala, millón. Oye, decomisaron un carguero de bandera de Singapur, el Challenge, que le caben 59 millones de litros de combustible. Y lo tienen videograbado con mangueras llenando Sí, las pipas. que a eso no se hace, digo, Así no descarga un buque claro petrolero. que no, pues está una semana, Carlos. Se está una semana. Pero aquí el punto es, ¿de quién es el negocio? ¿Quién lo está protegiendo? Porque se inició El hace terreno 4 de años. Ensenada, la propiedad, se dijo desde el principio, es de un ex senador de Morena, que creo que fue suplente del exgobernador Bonilla Pues mira, en el Senado. eso sí no lo sabía yo. Pero vamos, ¿quién está operando este billonario negocio ilícito? ¿Quiénes los están encubriendo?
¿Quiénes los están protegiendo? Hay algunos que ya tienen un nombre, pero como yo no lo tengo probado, no lo voy a señalar. Pero aquí hay protección, Carlos, del mayor nivel de los niveles. Y llevan 4 años en el negocio. En fin, ahora sí, dime qué hora es. No, ya te tengo que decir que por primera vez ¿Qué? vas a llegar tarde a tu noticiario. Jamás. ¿Ni hoy? Ni hoy. Pues pélate, Joaquín. Marín, ¿De do? Pingüe, Carlitos querido, te quiero mucho. Recuerden, aquí estamos todos los viernes en todas mis redes, en todas las plataformas. ¿En dónde más? En @carlosmarin_soy. Y también estamos a la hora que usted quiera. Cuando usted quiera, pone las plataformas, pone mis redes, le busca Joaquín Marín de Do Pingüe y ¡prum! Cucaramácara, títere fue. Gracias y que la pase muy bien. Joaquín Marín de Do Pingüe.